Buenas tardes a todos los estudiantes del curso de Transformación Digital. Bienvenidos al cuarto módulo sobre el lanzamiento del proyecto, específicamente la lección de auditoría de transformación digital. Espero que el material preparado para el día de hoy les guste y me parece a mí que les va a aportar mucho en su día a día y les voy a explicar más o menos en qué consiste. Mi nombre es Ronald Rosales Gamboa. Yo trabajo hace 17 años para una entidad financiera estatal, del cual tengo 7 años de fungir como auditor interno de dicha entidad. Tengo 2 años en temas relacionados a temas de transformación digital, en estudios y en seguimientos. Y hoy quiero compartir con ustedes el resultado de ese conocimiento que yo he adquirido después de 2 años de estar trabajando e investigando el tema. Cuando a mí me invitaron a hacer este curso, realmente no lo pensé 2 veces. Eso es un curso y es un tema muy bonito. La transformación digital, hace 2 años no se hablaba tanto. Sede Digital fue una de las entes a los cuales yo fui, consulté y me ayudaron a ubicar el tema de transformación digital. Y después de ahí empecé a estudiar, así como ustedes lo están haciendo. Y realmente llegué a descubrir que esto es un tema que me gusta. Y yo espero que ustedes, ahora que están aquí iniciando en este curso, realmente les termine gustando, ¿verdad? Y les digo, transformación digital, la cuarta revolución industrial, esto es súper amplio, abarca a todo lo que hacemos, a todos los negocios, a todo lo que nos rodea, todo lo que hemos estudiado, se puede ajustar muy bien al tema de transformación digital. Por eso los invito a que aprovechen este curso y como los profesores todos han dicho, han sido pinceladas de temas muy específicos y puntuales, los invito a descubrir el tema que a ustedes les gusta. Bueno, uno de los temas que quiero tratar antes de entrar al tema de auditoría es el efecto de la transformación digital y el COVID-19. El tema de transformación no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene bastante tiempo de estarse hablando y comentando y ejecutando en algunos lugares. No obstante, su implementación ha costado, ¿verdad? Por un tema cultural, un tema económico, un tema también de entendimiento. No obstante, el efecto COVID vino a revolucionar eso y hacer que se potencializara todo el tema de digitalización, y ahora los clientes demandan de las empresas que tengan al menos la opción de acceder a bienes y servicios sin contacto. Entonces, sobre eso participé de una presentación de la empresa KPMG, que es una empresa de auditoría y consultoría a nivel internacional, y ellos hacen muchos estudios relacionados a temas relevantes, y me gustó mucho ese tema y lo quiero traer a cotación. Y es que ellos dentro de sus estudios decían que el 89% de los consumidores han cambiado la forma de interactuar con las empresas que ellos demandan bienes y servicios, y lo hacen de una manera digital. Y de ese 89%, el 47% han tenido una buena experiencia accediendo a esos nuevos canales digitales que les han dado las empresas, y indican que lo seguirán utilizando. Vea cómo se ha modificado el comportamiento de los consumidores y vean que hay una buena brecha también para trabajar, ¿verdad? También, bueno, lo que dice la Filmina me parece un tema muy importante, y es lo que había antes de COVID, ¿verdad? Y después lo que sucedió con el COVID y lo que se estima que va a suceder después del COVID. Desde el punto de vista de la inversión, el gasto que hacían las empresas se estaba incrementando, tanto en el tema de digitalizar, por temas de digitalización, de transformación digital que ya traían, y también estaban invirtiendo en sus contactos con agentes. Hablemos de una empresa internacional, de una tienda, que entonces lo que hace es abre su tienda virtual y también abría nuevas tiendas en nuevos malls o nuevos lugares para acceder a los clientes que todavía iban a comprar y que les gusta comprar de esa manera. Eso lo que hacía era que el gasto se estaba incrementando en todo sentido para la empresa. Cuando empezó lo de COVID, eso se detuvo, el crecimiento, ¿verdad? Casi que por completo, por todo el efecto económico y todo lo que eso puede traer, y resulta ser que las personas dejaron de acceder a los servicios yendo a las tiendas, ¿verdad? Casi que por completo. Las tiendas que pudieron accionar rápido cerraron tiendas
manteniéndose al mínimo, y el contacto y las compras de esa manera directo eran también mínimas, y el contacto digital logró mantener su inversión y su estado. ¿Qué es lo que se espera? Que con el tema post-COVID no volvamos a tener el mismo nivel, digamos, de inversión para lograr el contacto directo con el cliente, sino que se mantenga en el tema de digitalizar. Posiblemente más bien hasta se va a incrementar la inversión en ese rubro. ¿Y por qué? Porque al final, después de este momento, cuando todo empiece a una nueva normalidad, las inversiones no van a haber dinero para tantas inversiones, y lo que genera no tener una empresa o contacto con el cliente son mucho menos, mucho más costos que mantenerlo digital. Entonces vean cómo a eso vamos, ¿verdad? Y por eso es importante, me pareció importante compartir con ustedes esta filmina para que sepamos qué es lo que se espera o qué es lo que se está valorando que nos espera con la nueva normalidad. Bueno, y otro de los temas que quería compartir con ustedes y poderlo dimensionar es relacionado al tema de los datos. Aquí les traigo, digamos, a manera de ejemplo, ponemos un grano de arroz equivalente a un byte y cómo eso ha evolucionado a lo que tenemos a hoy y lo que viene a futuro. Y es muy interesante, ¿verdad? Iniciamos entonces como un byte, equivalente a un grano de arroz. Eso fue evolucionando. Después un gigabyte es como el equivalente, podríamos simularlo como ejemplo, como 3 trailers, ¿verdad? Llenos de arroz. El petabyte, ¿verdad? Es como ver todo Manhattan lleno de arroz. Bajo ese contexto fue como inició, se desarrolló el Internet, y hoy en día estamos en el exabyte, que es como toda la costa oeste llena de arroz, y el zettabyte, que es cuando tenemos, por decirlo así, el Océano Pacífico lleno de arroz, para que ustedes se dimensionen cómo es eso, cómo va a ser el futuro. Bueno, está el yottabyte, ¿verdad? Que equivaldría prácticamente a una bola de arroz del tamaño de la Tierra. Entonces, imagínense ustedes cuánto va a cambiar en esto en el futuro. Aquí les digo, la 5G va a venir a aportar un montón, se va a poder transferir gran cantidad de volúmenes de datos en esta parte de aquí a una velocidad muchísimo más rápida, y eso va a potenciar sin duda alguna todo el tema de transformación. Entonces vemos cómo el tema de los datos es sin duda alguna un tema importante y el cual la auditoría sin duda alguna le debe de prestar atención. Como vimos entonces, sumamente importante el tema de transformación, prácticamente a eso es lo que vamos todos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué una auditoría de transformación digital? Pues bueno, las auditorías en sí tienen una misión muy importante, tanto en el plano privado y mucho más, y yo estoy muy seguro de eso, en el ámbito público. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una auditoría? Bueno, en el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, digamos que podemos encontrar una muy buen concepto, y que vamos a explicar unos elementos muy importantes. La auditoría interna es una actividad independiente, es objetiva y es asesora, que le proporciona seguridad al ente u órgano puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y en los órganos sujetos a esta ley. Sin duda alguna, y yo les puedo decir a ustedes, compañeros, que el hecho de que proporciona seguridad razonable a la ciudadanía, al jerarca, en este caso jerarca entiéndase por gerente general y junta directiva, dependiendo de la empresa, si es estatal, así como los administradores o jefes, si es sector privado, de que se están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y sin duda alguna, bueno, es un enfoque sistémico, ¿verdad? Eso tiene toda una metodología que lleva su tiempo aprenderla y desarrollarla. También el elemento más importante y el cual ustedes nunca deben de perder de vista es que una auditoría tiene y está enfocada y debe de hacer su labor para ayudar a la administración o ayudar a la empresa a lograr los objetivos. Y eso es algo que no se nos puede olvidar a uno con nosotros como auditor, ¿verdad? Y a ustedes que están conociendo el tema, saber que una auditoría siempre busca aportar y mejorar en el alcance de los objetivos.
Una auditoría, digamos, para su ejecución, para que ustedes lo conozcan, está conformado por 4 grandes etapas. La planificación, la ejecución o examen, informe de auditoría y la fase de control y seguimiento. Sin duda alguna, y yo les puedo decir, la fase de planificación es una de las fases más importantes. Se invierte alrededor del 35-40% del tiempo de una auditoría. Y en ella es en la que usted empieza a investigar, a analizar los temas. Si hoy hiciéramos una auditoría en temas de transformación digital y la empresa no tiene conocimiento ni tiene, digamos, historia relacionada a este tema, pues hay que empezar por lo que están haciendo ustedes hoy. ¿Qué es transformación digital? ¿Cuáles son los componentes de la transformación digital? ¿Qué busca la transformación digital? ¿Qué se ocupa para una transformación digital? ¿Cómo hacer una adecuada transformación digital? ¿Cómo medir la transformación digital? Y son una serie de conceptos. También hay que conocer al interno, qué hace la organización, qué hace mi empresa, qué estoy haciendo yo, si es un emprendimiento, para aportar o para implementar una transformación digital. Y después de la planificación viene una serie de ejercicios, se definen pruebas, se hace un análisis de riesgo, se definen pruebas, y esas pruebas se ejecutan en la fase 2, que es la de examen. Una vez que se ejecutan todas las pruebas, procedemos a emitir el informe y también a dar el seguimiento. Pero bueno, esa es la parte, digamos que general, muy general de lo que es una auditoría, de lo que hace una auditoría y cómo lo hacen. Pero entrando en el tema de la auditoría y por qué una auditoría y si la auditoría usualmente se mete a ver, como le dicen muchos, a levantar muertos, ¿verdad? Pues ese enfoque es un tipo de auditoría y debemos de comprender que hay varios tipos de auditoría. Una auditoría financiera que se dedica a analizar los aspectos financieros de la empresa y brinda seguridad razonable en ese aspecto. Hay auditorías también de control interno, que se podría entrar dentro de ese concepto de levantar muertos, en el cual vamos y verificamos que lo que está normado, ¿verdad?, se está aplicando de una manera adecuada y correcta en la organización. ¿Por qué? Muy importante. Las normas, la normativa interna, las disposiciones que se hacen en una empresa tienen un objetivo sumamente importante y es que cumplen una función importante en el control de las operaciones. Y voy a traer el ejemplo aquí que dio el licenciado hace 4 semanas más o menos, cuando le hacían la pregunta de cómo evitar de que un empleado le robe la base de datos, ¿verdad? Y él decía que, bueno, el tema del robo pues ya es un tema complicado de tener, pero sí la existencia de normativas que sean diseñadas para que se sepan quienes son parte de la organización cuáles son los lineamientos y cuáles son las normativas a cumplir, y con base a eso me van a medir y voy a poder tener y aplicar, implementar medidas administrativas. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de conocer. El tema es que cuando hay normativas no es por cumplir, porque así se diseñaron, no, tienen un objetivo muy importante. A medida que yo cumplo con una normativa, estoy evitándole algún problema a la empresa. Entonces, tenemos que saber que a nivel de personal, ¿verdad?, a nivel empresarial, a nivel inclusive de un proyecto, hay cosas que cumplir y una normativa que cumplir, y su objetivo es asegurarnos de que se hagan todo lo que la empresa quiere que yo haga. Entonces, bueno, esa es la parte de levantar muertos, de control interno, como muchos dicen, y está también las auditorías operativas o auditorías de gestión, que es donde entra este tema de transformación digital para ver cómo se gestionan algunos elementos importantes y toma de decisiones de las jefaturas o de las empresas. También puede darse o puede entrar dentro del servicio de asesoría, ¿verdad?, como una asesoría que dé la auditoría, o bien de advertencia, en el sentido de que hay un serio debilitamiento del control interno que puede atentar contra los objetivos de la empresa. Dicho esto, ¿verdad?, tengo que decirles que vamos a enfocarnos en el tema de planificación,
Y vamos a iniciar con lo siguiente. Bueno, vamos a iniciar con el tema de ¿por qué una auditoría de transformación digital? Como bien lo dijimos ahora, bueno, una auditoría de operacional o de gestión, o bien un servicio de asesoría, va a ayudar mucho y va a aportar a la labor que se está realizando para una empresa, ¿verdad? Y bien para darle esa seguridad, ¿verdad?, de que vamos por el buen camino. ¿Qué puede brindar una auditoría en un proceso que ya inició de transformación? Bueno, puede indicar, ¿verdad?, cómo está el alineamiento, ¿verdad?, si realmente requiere un alineamiento o falta alinear algunos elementos estratégicos importantes. También puede brindar un análisis, ¿verdad?, una revisión del nivel de madurez, ¿verdad? Hay diferentes maneras de analizar el nivel de madurez, el cual considero que falta tema o hay tema que recorrer en analizar niveles de madurez. Es un tema bastante interesante en el cual incursionar. He visto cómo se mide el nivel de madurez según la cantidad de procesos dentro de la empresa, ¿verdad?, que se han pasado a un tema digital. Por ejemplo, hablamos, qué sé yo, de el proceso de pago de la planilla, que antes se ocupaban varias personas, ahora se hace por medio de digital. Puede que sea, digamos, un RPA, el cual se cobre cada cierto tiempo, o bien con un sistema automatizado, algo tan simple como eso. O bien procesos, ¿verdad?, de análisis de datos, el cual se hace de manera manual y ya quizás se hace de una manera digital. Bueno, eso es una manera de medir cuántos procesos se tienen. También está una metodología de Gartner, el cual tiene elementos que no solamente toma en cuenta el procesos, sino también el cómo se percibe dentro de la organización esa transformación, ¿verdad?, que tanto conozco, tema de cultura, que tanto se está que tanto conforme hace la organización acciones, estas van siendo conocidas y absorbidas por la organización. Y en fin, bueno, eso es una de las formas de medir el nivel de madurez. Lo importante es que exista una medida, una métrica, para permitirnos ver avances relacionados a la transformación. También podemos ver si se está haciendo un uso adecuado de tecnología. También las de auditorías de TI, dentro de todo su abanico de opciones para analizar, pueden hacer inventarios tecnológicos para saber cuánta tecnología cuenta la organización, cuál se está utilizando o cuál está subutilizada o cuál definitivamente requiere cambios o ajustes para que sea tomado en cuenta en el proceso también de transformación. Definitivamente el tema de cumplimiento normativo, un poco el alineamiento normativo es sumamente importante, el alineamiento normativo, ¿verdad?, para ver que exista normativa que vaya alineado con lo que se está haciendo, aunque usualmente primero se hace y después se ajusta la normativa. No obstante, es importante siempre tenerlo de la mano, que no se nos vaya, que no se nos escape, porque al final cuando yo cambié un proceso y yo dije, no, ya este proceso así es como yo, organización no quiero, entonces lo normo y digo, ok, ahora todos van a hacer esto, ¿verdad? Es importante que exista, porque podemos hacer un proceso de transformación, decir cómo hacer las cosas, que no esté normado y al final los que están ejecutando no tienen claridad. El uso adecuado de los recursos, definitivamente, el tema de transformación digital implica una alta inversión de recursos, hay que analizar los procesos de contratación, las compras, que se hagan de una manera adecuada, que se esté siempre pensando en ahorrar en el buen sentido de la palabra, en no generar gastos inadecuados y una buena utilización de los fondos. El tema también de perfiles, ¿verdad? Las auditorías también toman en cuenta el tema del perfil profesional, las personas que están trabajando y si tienen y cuentan con todos los elementos o si hay riesgos o cosas necesarias o importantes de decirle a los tomadores de decisiones para que tomen decisiones importantes y que puedan de esa manera evitar alguna situación de riesgo para la empresa. Ya entrando en materia, tenemos una pregunta muy importante que, sin duda alguna, cuando uno inicia a hacer una auditoría en temas de transformación digital, se pregunta, ¿por dónde empezaría si quisiera hacer una auditoría de transformación digital?
Y aquí es donde es un tema que yo quiero que ustedes realmente tomen apuntes, porque yo les voy a decir lo que es desde el punto de vista de auditoría, lo que uno va a ir o puede ir a revisar, pero también yo quiero que ustedes hagan un examen, ¿verdad? De cómo están sus empresas, cómo están sus proyectos, sus negocios, sus emprendimientos, sus iniciativas, o bien para el proyecto que ustedes van a desarrollar, que digan y analicen cada uno de estos puntos y los interioricen y los desarrollan o los complementen a lo que ya tienen, ¿verdad? Y primero que nada es un tema de estrategia. La estrategia es sin duda alguna lo más importante que debe de tener una estrategia de transformación digital, debe de depender y obedecer a la estrategia. Y aquí les digo, toda empresa pequeña, todo empresa grande, emprendimiento y hasta una empresa unipersonal debe tener un pensamiento estratégico, debe de organizarse y de esa manera va a permitir tener una mejor proyección. A manera de ejemplo les digo, cuando yo trabajé dando créditos para pymes en una época, no es lo mismo atender a un cliente que tiene un manejo desde el tema estratégico, de dónde quiere estar, hacia dónde va y cómo lo quiere lograr, con un FODA donde sabe bien cómo está su situación, a una persona que quiere acceder igual a un crédito, que igual también es pymes, pero que no tiene eso claro. Son mundos diferentes y por eso les digo yo a ustedes de que siempre tomen en cuenta y piensen desde el punto de vista estratégico. Aquí les traigo, bueno, una propuesta de cuando yo hablo de planteamiento estratégico, un alineamiento estratégico, ¿a qué me refiero? Pues en cierta forma me refiero a esto. ¿Qué es lo importante de tener una estrategia o tener un planteamiento estratégico? Bueno, como lo dice esa cita, conoce al enemigo y conócete a ti mismo y en 100 batallas no correrá jamás el más mínimo peligro. Eso está en el libro de Arte de la Guerra, es un libro milenario, pero es muy importante porque habla sobre temas estratégicos. Y es que definitivamente la estrategia es importante. Cuando usted, como les digo, desde una empresa pequeña, unipersonal, una pyme, una empresa grande, todas las empresas grandes definitivamente todas tienen planteamiento estratégico, pero ¿qué aporta? Bueno, yo con un pensamiento estratégico yo tengo una línea clara a seguir. Yo sé a dónde voy, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde voy, dónde me voy a ver en su momento. Para hacer eso yo hago análisis interno y yo me fijo, bueno, cuáles son las situaciones, cuál es la situación actual de la empresa o de mi persona o de mi proyecto. Hago un análisis del entorno, entonces veo todo lo que está sucediendo alrededor y vea qué importante y vea qué interesante. Cuando yo hago ese análisis del entorno, si yo ya soy una empresa consolidada, definitivamente en ahí identificaría en el ejercicio de revisión de la planeación estratégica, que usualmente es 2 veces al año, una vez al año en una empresa más consolidada, me daría cuenta de la cuarta revolución industrial, de la transformación digital, la cual organiza, emplea tecnología, personas y procesos para cambiar fundamentalmente la experiencia del cliente y el rendimiento del negocio. A esa es una conclusión que casi que todos los que hagan un análisis del entorno llegarían. Y de ahí yo hago un FODA, empiezo yo a medir mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Y ahí me doy cuenta entonces en qué situación estoy y qué es lo que yo requiero para cumplir. ¿Y cumplir qué? Bueno, los objetivos que ya me voy a definir. ¿Okay? Entonces, ese alineamiento estratégico lo que quiero decir y lo que debe de concluir es que en la estrategia de toda persona, emprendimiento, empresa, negocio, donde yo esté, debe de tener algún objetivo estratégico asociado a transformación digital. Es necesario, porque eso hace que todos los recursos y los esfuerzos de la organización vayan en esa línea. Okay, esa es la conclusión que les quiero enseñar y por eso quería enfocar en este tema de planteamiento estratégico. Es necesario que esté en la estrategia un objetivo estratégico, objetivos específicos y la manera en que lo voy a operacionalizar dentro de la empresa. Eso es toda una metodología, no es el tema del curso, es un tema muy interesante. Lo quería traer a cotación porque no se les puede olvidar. Cuando ustedes hagan este ejercicio,
les puedo asegurar que les va a ir muy bien y van a tener resultados muy buenos. ¿Okay? Continuemos entonces con el diagnóstico o el tema de la auditoría de transformación. Volviendo al tema de por dónde empezaría a hacer una auditoría de transformación, bueno, ya hablamos de la necesidad del tema estratégico, pero cuando vemos y conocemos, ¿verdad? En la parte de planificación, acordémonos de una auditoría y vemos y descubrimos que un proceso de transformación digital debe tener aspectos de cultura, procesos, TI, datos. Casi que se podría decir que eso es el común denominador de cualquier persona que escriba en relación a transformación digital. Esas 4 dimensiones se podrían hablar de una transformación digital deben de ser y deben de convertirse en el centro de todo. Podemos agregarle más dimensiones, más elementos, pero enfoquémonos en 4, haciéndolo fácil para que lo entendamos. ¿Qué es transformación digital? Ya lo vimos, ¿verdad? Es un proceso que cambia la manera en que hacemos las cosas y pasamos de un plano, digamos que manual, análogo a digital, a datos. Y ese proceso de transformación digital es un movimiento mundial, global, la cuarta revolución industrial, por lo tanto afecta o beneficia o interviene en todo lo que hagamos en nuestras vidas y que tiene 4 dimensiones, pongámoslo así, 4 dimensiones que es cultura, procesos, TI y datos. Qué interesante, cada una de esas dimensiones podrían ser sujetas y son sujetas de análisis en una auditoría, ¿ok? Así como el planteamiento estratégico es analizado y se da seguimiento en una auditoría. Pero como estamos hablando de un proceso de transformación, estamos hablando de que vamos a hacer es primeramente un diagnóstico de cómo se encuentran esas 4 dimensiones. Entonces ustedes en su empresa, en lo que ustedes están haciendo, tomen nota, qué hacen ustedes desde el punto de vista estratégico, cómo están, y después en esas 4 dimensiones de cultura, procesos, TI, datos, qué están haciendo. Hablemos de cultura, muy importante la cultura. Si no hay una cultura o no se fomenta una cultura en temas de transformación en el cual nosotros podamos implementar una estrategia para toda la organización, vamos a tener problemas. ¿Problemas en qué? En lograr nuestros objetivos. Ok, entonces, una cultura, ¿cuál es la cultura? ¿Qué es eso de cultura? Bueno, la cultura es todo lo que mueve, ¿verdad? A la empresa, a la organización, y es una sola cultura. Ya sea que yo tengo mi emprendimiento solo, pero mi cultura es todo lo que yo soy, ¿verdad? Mis elementos de solidaridad, mis valores, mis motivaciones, a dónde quiero llegar, ¿verdad? Y en una organización grande, la cultura, imagínense cómo está construida, con un montón de elementos, ¿verdad? Podemos ser poco ágiles o muy ágiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Una cultura, digamos, un poco ágil, una cultura donde no hay problemas para innovar. Ok, entonces debemos de trabajar en elementos de cultura que me permitan, ¿qué cosas? Que me permitan primero que la gente conozca los términos necesarios de transformación digital, términos que la gente conozca qué requiere la empresa de mí, que la empresa conozca qué cambios ha hecho, que las personas conozcan, perdón, qué cambios ha hecho la organización o qué es lo que está haciendo en ese proceso de transformación. También requerimos saber dónde estoy yo en la organización, si soy importante o no. Y un proceso de transformación trae cambios radicales en muchos procesos, en los cuales antes lo hacían personas y ahora va a venir un robot a realizarlo o un sistema. ¿Qué va a pasar conmigo? Que los sistemas, como ya lo hemos dicho, requieren personas y esas personas deben estar capacitadas. Y aquí nuevamente les digo, felicidades a ustedes que están conociendo este tema y yo les digo, sigan y continúen conociendo para que cuando estos procesos lleguen a sus organizaciones o ustedes los implementen en sus proyectos, pues puedan realmente ajustarse. Entonces, ocupamos realmente que la gente, las personas, conozcan el tema, que lo vivan, que lo toman, que sean tomados en cuenta para que apoyen a la estrategia de transformación. Debe haber un alineamiento de alto nivel
en esto es importante entonces el tema de estrategia, cultura y también altos puestos o jefaturas, o bien si yo tengo un emprendimiento donde somos dos socios, que ambos socios sepan y crean y tengan claro qué es el proceso en el cual se está desarrollando y también que se le pase a las demás personas. Pero una organización grande, definitivamente desde la junta directiva, ¿verdad? Hasta los comités y jefaturas, todos deben de saber y aportar desde su punto de vista a la transformación. El liderazgo es sumamente importante, fomentar el liderazgo en los líderes natos de la organización, que son las jefaturas, pero también siempre hay personal, ¿verdad?, que mueve a la gente. Bueno, hay que atenderlos a ellos y decirles, bueno, mire, esto es lo que queremos en cuanto a transformación digital, a esto va la empresa. Y yo les digo, eso es un movimiento mundial, casi que es algo necesario para todos y se debe hacer. Entonces, el primer elemento y número uno de atender en transformación digital es la cultura y la auditoría. Cuando se hace, se debe ir a ver y revisar qué hace la organización, ¿verdad? Y ver si está alineado con la estrategia. Muy importante. Seguimos al tema de procesos. Es un megatema, es un tema muy grande, es un tema que también se ve en la auditoría. Se puede ver por separado según lo que estemos haciendo. ¿Verdad? Los procesos, digamos que en una empresa es la manera en que se hacen las cosas, cómo está estructurado, la manera en que se deben hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de procesos, no puede decir que el proceso de gestión de proyectos es todo un proceso, es un megatema, ¿verdad? Está el tema de proyectos, toca, imagínense que una PMO, que es, digamos, la que organiza y centraliza el tema de proyectos para distribuir los recursos versus la capacidad de tecnología o el departamento de tecnología para hacerlos, ¿verdad? Es sumamente importante los análisis financieros, entonces se ocupa el área de finanzas, se ocupa también el área de TI o si es contratado por fuera, o bien si es un emprendimiento y si todo lo hace la misma persona. Esos procesos deben de analizarse. Y viene una pregunta muy importante que vale la pena hacerlo. En un proceso de transformación, yo tengo que transformar un proceso, yo debo de ir, validarlo, estudiarlo y hacerlo más eficiente. Y ahí viene la decisión. Siempre debo de ajustar el proceso para hacerlo eficiente o simplemente llego y a lo que tengo lo transformo. Eso es una pregunta muy buena y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces hay temas necesarios, o sea, yo ocupo hacerlo ya y no tengo el tiempo para hacer el ajuste en el proceso, entonces lo hago de una vez y después ajusto más adelante. No es lo ideal, no es lo idóneo, pero hay que tenerlo presente. Todo eso puede pasar en la vida real. El tema de innovación y desarrollo es un temazo, definitivamente para el tema de transformación digital, las áreas o las empresas deben de tener un área específica para que permita la innovación, para que permita fluir en la organización las cosas nuevas, ¿verdad? Y por ende eso termina en el desarrollo de productos, servicios o iniciativas. Eso es algo que a veces da mucho miedo porque el tema de innovación puede generar ¿verdad?, pérdidas económicas dependiendo cómo se hace. Entonces todo eso debe de estar muy claro dentro de la organización. Si yo soy un emprendimiento, debo de destinar un tiempo, ¿verdad?, en el tema de innovación. Usualmente un emprendimiento nace innovador y es innovador por sí solo, ¿verdad? Pero no se nos olvide eso y es un proceso y como tal debe de estar claro, ¿verdad? Al menos en temas desde el punto de vista financiero debe quedar claro. Y en temas de procesos operativos del día a día, ¿verdad? Que definitivamente si usted va a implementar un RPA, que es la robotización de procesos de manera automática, si yo voy a hacer eso, pues yo debo de ajustar mis procesos operativos y ahí digo, la auditoría también debe de reajustarse y usualmente la auditoría va de la mano con los cambios organizacionales. Entonces, si usted ve, la auditoría tiene que ir a revisar cómo están esos procesos siendo atendidos y cómo se está estructurando la organización para gestionar esos cambios en los procesos que traen un proceso de transformación digital por medio de este diagnóstico. ¿Cómo se hace? Bueno, y eso es un tema de analizar, ¿verdad?, con los diferentes departamentos y cómo ellos están estructurando sus procesos, ¿verdad?, y cómo lo están llevando a cabo cuando se lleve a cabo la implementación. Pero como vemos, esto debe ser parte de la estrategia y debe ser un tema organizado, ¿verdad?
Tenemos entonces TI. TI es sumamente importante. Vean que ustedes que no es el centro del tema de transformación digital, TI es sumamente necesario saber que se cuenta con las capacidades para atender la demanda, ¿verdad?, de requerimientos, de servicios y desarrollos nuevos que generan una transformación digital. Usualmente un departamento, una empresa grande, TI está y le da soporte a las aplicaciones y apoya a la organización, ¿verdad?, y tiene un poco de gente para desarrollar cosas nuevas. Pero un proceso de transformación, ¿verdad?, genera mucho volumen y mucho estrés y mucho volumen de trabajo. Bueno, las capacidades de TI para atender eso, para atender el día a día y para atender lo nuevo, transformación es sumamente importante. Analizar cuáles son las aplicaciones con inventarios tecnológicos y asegurándose de que todo se está ejecutando de la mejor manera. Significa que el negocio sigue operando bien, ¿verdad?, y también estoy apoyando la transformación digital. Después, todo el tema de datos, sin duda alguna, ya lo hemos visto anteriormente en otras clases, los datos son ahora el negocio del futuro, es sumamente importante, se puede tomar como parte de un proceso, pero lo ponemos, digamos, como un elemento aparte, porque necesita un trato preferencial. Gobierno de datos es algo que la gente conoce poco, pero realmente es necesario. Tal vez la gente dice, bueno, pues usted por ser auditor es muy estructurado y piensa que todo debe ser de esa forma. Pues realmente les digo que el gobierno de datos, la estructura de cómo se van a manejar los datos en una organización es muy importante, y quién va a analizar, quién va a ser el encargado de los datos, qué información va a haber, hay normativa relacionada a los datos, tienen claro los dueños de los datos qué debe hacer y todo esto, quién es el dueño de los datos, ¿verdad? Bueno, va de la mano quién es el dueño de las aplicaciones, ¿verdad? Muy interesante. Entonces la gente dice, y es una pregunta muy importante, ¿quién debe ser el dueño de los datos? El dueño de los datos debe ser el negocio. El negocio es el que manda, no es TI, como el pelón, los compañeros de TI. TI debe dar soporte a todo lo que requiere el negocio relacionado a las aplicaciones y al tema de datos. Pero realmente quien toma las decisiones es el negocio. El negocio debe de decir qué datos ocupo yo, respaldar, ¿verdad? El negocio tiene que saber cómo estructuro los datos, cómo los presento, cómo los visualizo, ¿verdad? Y después, como apoyo de verdad de todo el gobierno, de toda la organización, es los otros elementos que nos hablaba la vez pasada de cómo proteger al banco de todo el tema de datos. Qué importante que todo esto va con un fin en mente, y es mejorar la satisfacción del cliente. Todo esto debe ir siempre con un fin en mente, que es el cliente esté mejor. Y eso no se nos puede olvidar. Y señores, es el planteamiento del diagnóstico inicial que debe de hacer un auditor para empezar y ver y analizar cómo funciona o cómo se está implementando un proceso de transformación en una organización. De entrada, ¿verdad? Nomás. ¿Por qué? Porque ya después, cuando ya se tiene todo esto claro, usted se da cuenta que hay un planteamiento estratégico, que hay un plan de transformación digital implementándose o que se está por implementar, que ese plan de transformación toca estas 4 dimensiones, ¿verdad? Que esas 4 dimensiones las tiene una persona encargada de ejecutarlo y tiene un grupo de trabajo enfocado en eso y que está atendiendo los elementos que les acaba yo de explicar. Si eso existe, uno podría decir que esa organización está en un proceso de transformación, de transformarse digitalmente adecuado, y después ya vienen los análisis o revisiones de cada punto en particular, que eso sí ya es en una etapa, puede ser una etapa posterior. ¿Okay?